Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 2 de Red Pitfall 4 de 4. Lu Jinpeng es atacado por dos perros basados en el libro. En ese momento, dos Rottweilers negros y grandes, que casi llegaban encima de sus muslos, se apresuraron a rodear a Lu Jinpeng antes de mostrarle los colmillos. Lu simplemente se detuvo en seco antes de girar la cabeza para mirar a Hong Kong que estaba sentado y sonriendo. ¿Qué pasa con Peng? ¿Vas a ir a nadar o simplemente lucharás con Jin Shen y King Hem? ¿Cuál es tu elección?, dijo Hong Kong mientras bebía una copa de vino. Luz simplemente apretó la mandíbula, mirando a los dos perros negros, quienes solo estaban esperando la orden y probablemente saltarían encima de él para morderlo. Al final, el joven habló con un tono de voz suave. Está bien, iré a nadar. Puedes llevarte a tus perros. Hong Kong sonrió ampliamente antes de volver a hablar. Jin Shen y King Hen, vengan aquí. Los dos perros estuvieron a punto de morder al joven, pero cuando escucharon el llamado de su dueño, simplemente se fueron meneando la cola e inmediatamente corrieron hacia su maestro. Hong Kong recogió unas galletas del plato sobre la mesa y se las arrojó en pedazos a cada uno de los perros con una expresión de satisfacción en su rostro. Lu Jinpeng era demasiado vago para pararse y mirar, entonces saltó a la piscina. Parecía que Hong Kong no quería que viera demasiado el pasillo de la mansión. Esta vez logró golpearlo hasta dejarlo inconsciente, así que Lu pensó que la próxima vez debería estar preparado. Las drogas que usaron en él últimamente fueron para que no se dedicara a buscar cosas dentro de la mansión y simplemente se quedara quieto, pero esta vez tal vez ese pavo real loco podría haberle inyectado algo mientras estaba inconsciente. En ese momento, Lu Jinpeng acababa de terminar de nadar, dándole dos vueltas a la piscina y luego se detuvo en el borde, buscando mirar hacia arriba, dándose cuenta que probablemente estaba en el ala de la mansión. Esta casa es definitivamente lujosa. Esta noche es una noche con luna llena, por lo que se podía ver bastante bien la mansión, pero obviamente no esperaba ver nada más que los alrededores, así que Luz simplemente se limitó a mirar la luna durante un rato. Entonces se volvió para mirar hacia la piscina, y luego se giró para mirar directamente donde estaba Hong Kong sentado sosteniendo una copa de vino, y sus ojos brillantes se volvieron para mirarlo. Eso hizo que el joven policía tuviera ganas de arrancarle esos ojos. Oye, Hong Kong, ¿por qué no vienes y nadamos juntos? Luz simplemente decidió luchar contra el tigre, invitando a Hong Kong a nadar con él, aunque está seguro en el fondo de que si este tipo fuera a la piscina, su masculinidad definitivamente sería utilizada nuevamente. Peng, ¿solo quieres que Hong Kong vaya a jugar contigo en el agua?, preguntó la persona a la que le preguntaron primero, mientras sonreía alegremente. Lu rápidamente asintió con la cabeza, a pesar de que todavía se le ponía la piel de gallina al pensar en su nombre saliendo de la boca de Hong Kong. Quiero que vengas y nademos juntos. Nunca te he visto quitarte la camisa en absoluto. Al final se podía escuchar a Hong Kong reír a carcajadas. ¿Quieres verme sin ropa? ¿O simplemente soñé que Lu Jinpeng acaba de pedir tal cosa? De repente, Lu tuvo un pensamiento en su mente. ¿Qué tal si alguien como Hong Kong no sabe nadar? Entonces él seguramente lo podría engañar para que entrara al agua y esa podría ser su oportunidad de atrapar a este tipo. Luego lo llevaría a la comisaría para interrogarlo. Él espera que Hong Kong pueda ser capturado. Después de que sea esposado, probablemente sus sirvientes no se atrevan a hacer nada. Tan pronto como lo pensó, Lu Jinpeng simplemente puso una sonrisa en su rostro y continuó hablando.